Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julio Romero. Soy del grupo 11 que está conformado por Aura Teherán, Jesús Morales, Lina Polo, Wilmer Ramírez y Andrés Mendivelso. Y a continuación les vamos a exponer factores que afectan el comportamiento epidemiológico de la meningitis bacteriana para poblaciones de Estados Unidos y Colombia. El proyecto se analizó el comportamiento de la meningitis bacteriana y qué factores pueden llegar a influir en este para poblaciones de Estados Unidos y Colombia. Haciendo énfasis en lo que significa esta enfermedad, básicamente consiste en una inflamación en los meninges que puede provocar distintos síntomas como fiebre, dolor de cabeza, náuseas o incluso en los peores casos la muerte. Para lograr responder a la pregunta de investigación, se trabajó con una simulación del modelo SIR, susceptibles, infectados, recuperados y difuntos con una vacunación cuya efectividad no es del 100%. Gracias a esto, los resultados arrojados por la simulación demuestran que existen diversos factores como el porcentaje de población vacunada, las estrategias de prevención y también factores socioeconómicos que dependen de cada país que pueden llegar a influir o afectar el comportamiento epidemiológico de la enfermedad. La enfermedad que se abordará en el presente proyecto es la meningitis bacteriana, la cual causa una inflamación en los tejidos que cubren el cerebro y el cordón espinal, es decir, en las meninges, y puede ser provocada por distintos tipos de bacterias, como la Streptococcus pneumoniae, que en este caso se tomará como la única causante que genera la misma. La enfermedad es transmitida gracias a los microbios expulsados debido al contacto entre personas. Algunos de los síntomas encontrados en pacientes infectados con la bacteria pueden ser fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, rigidez en el cuello, confusión y en algunos casos más graves, la muerte. Por otro lado, normalmente se trata la enfermedad con diversos antibióticos y el tratamiento debe ser comenzado lo más antes posible. Es pertinente agregar que se tendrán en cuenta poblaciones de dos diferentes países y el proyecto evaluará el comportamiento epidemiológico de la enfermedad en cada una de estas poblaciones. Las poblaciones tomadas en cuenta serán provenientes de Estados Unidos y de Colombia. Una vez establecida la población de muestra, se pasará a analizar el comportamiento y los diversos factores que dan pie a la expansión de la enfermedad y para resolver la siguiente incógnita. ¿Qué factores afectan el comportamiento epidemiológico de la meningitis bacteriana respecto a Estados Unidos y Colombia? Para responder a la pregunta del proyecto, se decidió implementar un modelo SIRT con vacunación. Este modelo tiene en cuenta el periodo de incubación y permite que los infectados se recuperen o mueran. Además, considera la vacunación como un factor que determina la recuperación de los individuos. Para esto planteamos los siguientes supuestos. Se tendrá en cuenta una ventana de tiempo de 2015 a 2018, es decir, de 3 años. La población tomada en cuenta en cada país es de 100.000 habitantes. Dentro de la población colombiana que se extrajo, se procuró que se tratara de personas ubicadas lejos de las zonas con mayor prevalencia de la enfermedad y también de las zonas con entidades prestadoras de salud. En el territorio estadounidense no existen zonas con poca prevalencia de meningitis bacteriana. La vacunación contra la meningitis bacteriana no es 100% efectiva, pero sí reduce la probabilidad de que un individuo muera al ser contagiado. En los países mencionados, el alcance de la vacunación en la población no es el mismo. En Estados Unidos observamos que es del 80%, mientras que en Colombia es del 60%. La vacuna solo requiere de una dosis para alcanzar su máxima efectividad. Las poblaciones no interactúan entre sí. No existen dinámicas vitales, es decir, suponemos que durante el periodo de infección de la enfermedad en una población no se toma en cuenta los nacimientos, las muertes ni las migraciones. La vacuna presenta el mismo porcentaje de efectividad tanto en Estados Unidos como en Colombia. La única causa tomada en el modelo de meningitis bacteriana es el Streptococcus pneumoniae. Después de estar vacunados, la población infectada no puede infectar a un susceptible. Después de ser vacunados, esta población de infectados tampoco puede volver a ser susceptible. La población susceptible que ya se encuentra vacunada sí se puede infectar, puesto que la vacuna no evita los contagios en un 100%. En este modelo no existe población inmune a la enfermedad. Y por último, en este modelo no tomamos en cuenta los expuestos, por lo que una persona pasa de ser susceptible a infectada directamente. En los resultados obtenidos por el programa encontramos notables diferencias sobre el comportamiento epidemiológico de esta enfermedad para cada una de las poblaciones. Por un lado tenemos la población de Estados Unidos, la cual se encontraba mayormente vacunada, por lo cual el número de infectados fue mucho menor respecto a la población colombiana. Tenemos entonces que un total de infectados vacunados de 12.372 personas, un total de infectados no vacunados de 17.498 personas. Asimismo, tenemos que el pico de contagio para los infectados vacunados ocurre en el día número 14, mientras que el pico de contagio para los infectados no vacunados ocurre en el día número 6. Finalmente, tenemos cifras de fallecidos, los cuales fueron un total de 2.507 personas aproximadamente, y un total de recuperados de 63.250 personas. Por otro lado, encontramos una situación muy diferente con respecto a la población colombiana, ya que ésta se encontraba vacunada en un 20% menos que la población estadounidense, por lo cual esto dejó como consecuencia cifras que para los infectados vacunados fueron de un total de 13.483 personas, para los infectados no vacunados un total de 36.672 personas. De igual manera, el pico de contagio ocurrió en menor tiempo. Para los infectados vacunados tenemos que el pico de contagio ocurrió en el día número 12, mientras que para los infectados no vacunados ocurrió en el día número 4.
Finalmente también tenemos las cifras de los fallecidos, que fueron de 6.094 personas aproximadamente, y un total de recuperados de 82.918 personas. En este orden de ideas y teniendo en cuenta los resultados anteriormente mencionados, podemos establecer las posibles causas para entender el comportamiento epidemiológico de esta enfermedad, la cual se puede deber a factores como lo es el progreso de la vacunación, ya que el hecho de tener una población mayormente vacunada hace que no se presenten tantos casos de infectados y de fallecidos, como lo fue en el caso de Estados Unidos. Sin embargo, en el caso colombiano, como presentó un bajo porcentaje de población vacunada, se pudieron ver cifras más altas tanto de infectados como de fallecidos. Esto también se puede deber a factores que corresponden a diferencias socioeconómicas, ya que estamos comparando un país en vía de desarrollo con un país totalmente desarrollado, el cual cuenta con un acceso más fácil y equitativo al sistema de salud y no cuenta con tantas limitaciones para su población. Dentro de las limitaciones encontradas en el proyecto podemos mencionar que solo se estudian los efectos causados por un solo tipo de bacterias, en este caso los Streptococcus pneumoniae. En otras palabras, no se evaluaron bacterias causantes de la meningitis, tales como la Neisseria meningitidis, hemoinfluenza de tipo B o Listeria monocytogenes. Por tanto, no fue posible comparar los comportamientos epidemiológicos causados por estas, lo cual limita totalmente el estudio, ya que no es posible evaluar cuál de estas causa mayor mortalidad en la población o si presentan igual resistencia ante la vacuna. Otra limitación a considerar dentro del proyecto fue la falta de clasificación de la población en estudio, es decir, que dentro de la investigación no se tuvo en cuenta poblaciones específicas, tales como lactantes, infantes, adultos jóvenes o adultos mayores, entre otros. Este factor es de gran incidencia dentro de los casos de meningitis en Colombia, ya que de acuerdo con la doctora Paula Pérez, infectóloga pediatra de la Fundación Valle Lili, en el país el 60% de los casos de meningitis suceden en niños. En este orden de ideas, tener en cuenta el rango de edad de las personas quienes tienen mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad permite realizar un acercamiento más profundo a la realidad y así lograr un modelo que pueda describir fielmente los panoramas en los que se puede dar la enfermedad de la meningitis. Conclusión. La meningitis bacteriana incide de forma diferente en los países comparados, debido a los distintos factores presentes, tales como la tasa de incidencia, las muertes por día, la tasa de mortalidad y el porcentaje de vacunación de la población de cada país. El comportamiento epidemiológico de meningitis bacteriana en Estados Unidos se ha afectado por valores como la densidad poblacional y el porcentaje de población vacunada, que corresponde a un 80%. La densidad poblacional es una variable que determina la tasa de incidencia elevada y el porcentaje de vacunación determina una baja tasa de descensos de la enfermedad. Por otro lado, en Colombia, el comportamiento epidemiológico de la enfermedad en cuestión se ve influenciado por el bajo porcentaje de personas vacunadas, que corresponde a un 60%, lo que hace que el número de infectados, tanto de vacunados como de no vacunados, se eleve considerablemente en comparación con la población estadounidense. Asimismo, al haber más cantidad de infectados en Colombia y que la tasa de recuperación sea la misma para ambos países, es congruente que en Colombia haya más recuperados al final de la simulación. En retrospectiva, el comportamiento epidemiológico difiere grandemente en cuanto a su letalidad, debido a factores socioeconómicos de cada país, los cuales determinan sus consecuencias clínicas, prevalencia e incidencia de cada uno de ellos.